¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Despiertos todos y despiertas? Porque luego a veces estamos dormidos y no nos damos cuenta, ¿verdad? Qué bueno que todos y todas están despiertas y despiertos y están aquí. Cuando yo me enteré de que vendrían a visitarme, transformé mi taller en un estudio de cine. Es que estoy en preparación, en plena preparación de mi nueva película. Voy a contar la historia de Teseo y el Minotauro. ¿La conoces? Minotauro, un monstruo mitad hombre, mitad toro, que comía carne humana y vivía al fondo de un laberinto. Y justamente el laberinto acabo de construirlo. Aunque todavía faltan algunos detalles por ajustar, por precisar, por arreglar, como por ejemplo, ¿quién será el protagonista de mi historia? ¿Tú? ¿Sí? ¿Así? ¿De rápido? Perfecto, ven para acá, muy bien. Oye, pero no te sabes el papel. Es que no les he contado mi historia. ¿Cómo te llamas? Jade. ¿Jade? Wow, qué hermoso nombre, Jade, ven para acá. Siéntate aquí. Yo te ayudo. Vamos arriba. Eso. Perfecto. Tú vas a ser Teseo, el héroe de mi película. Aunque todavía no sé cómo representar al Minotauro. Imagínense, un comedor de carne humana. Por no hablar de los demás personajes de mi película. Pero para imaginarme sus características hice algunos dibujos. Y es que cuando uno hace una película, siempre empieza por dibujarla. Él es Teseo, el héroe de mi película. A ver, sí lo puede hacer, ¿no? Perfectamente. Teseo es un héroe de antaño, de un tiempo antes de nuestro tiempo. Para solucionar una vieja disputa entre su padre, Egeo, rey de Atenas, y Minos, rey de Creta, a Teseo le toca enfrentarse al Minotauro, un terrible monstruo que vivía en un inextricable enmarañamiento de corredores oscuros llamado laberinto. Minos le encargó la construcción del laberinto a Dédalo, un arquitecto genial. Antes de entrar al laberinto, a Teseo le ofrecen un delicioso banquete, donde conoce a la bella Ariadna, hija del rey Minos. Cuando Ariadna ve a Teseo, se enamora de él y decide pedirle ayuda a Dédalo, porque era el único que conocía los secretos del laberinto. Entonces Dédalo le entrega un ovillo de hilo a Ariadna y le dice que se lo dé a Teseo, para que éste lo desenrolle tras de sí cuando entre al laberinto. Así podrá encontrar con facilidad la salida. Jade, ¿crees que podemos tener un ensayo ahora que conoces parte de la historia? ¿Sí? Perfecto. Ven para acá. Te ayudo. Vamos a la puerta de nuestro laberinto. Esta es la entrada. Tú vas a detener el extremo de nuestro ovillo. Y ahora necesito a una Ariadna. ¿Tú? Ahí estás perfecto, Ariadna, porque tu labor es estar sentadita, agarrando muy fuerte el hilo, ¿ok? Que no se te vaya a soltar de las manos. Siéntate. Eso. Y tú, Teseo, vas a entrar al laberinto, vas a dejar que el hilo se desenrolle detrás de ti, y luego regresas, siguiendo su rastro. Es lo más prudente, ¿eh? ¿Estás listo, Teseo? ¿Seguro? Perfecto.
cuando mis propios hijos tenían más o menos su edad. Y cuando digo propios no quiero decir que mis hijos sean más propios que los demás niños. Lo digo para distinguirlo de los demás niños. Bueno, el caso es que cuando tenían más o menos su edad, yo les construía laberintos de cartón. En aquel entonces, yo vivía en una casa muy grande. Y cuando me entraba esta fantasía de los laberintos, toda la planta baja, hasta el último rincón, se veía llena de grandes cajas, adheridas y comunicadas entre sí por unas aberturas que había tallado en sus paredes. Visto desde fuera, parecían los preparativos para una mudanza. Decenas de cajas de todos los tamaños, apretadas y apiladas, a veces superpuestas, que ocupaban todo el espacio de una pared a la otra, desde la puerta de la entrada a la desembocadura de la escalera del sótano. En el interior de las cajas todo estaba todavía más enredado. Yo ponía mucho cuidado en ocultar el menor intersticio para que el más absoluto negro reinara en mis corredores de cartón. El camino que había diseñado gracias a las aberturas hechas en las paredes de las cajas había que recorrerse a 4 patas y con no más que el ancho de una espalda. Por las noches yo me entregaba a este juego de la construcción del laberinto y por las mañanas mis hijos lo descubrían. Había dispuesto 2 entradas. Una era supuestamente la salida de la otra y viceversa. Una vez que les pasaba la sorpresa, ¡mira, mamá construyó otro laberinto! Se precipitaban para entrar. Y a veces salían hasta pasados algunos días, sin haberse encontrado jamás, hambrientos, sedientos, en fin, agotados. Deseo, ¿ya vienes por aquí? ¿No se habrá perdido? Ah, aquí estás, muy bien. ¿El hilo? ¿El hilo? Ah, aquí lo traes enredado en la pierna. Oye, muy buena estrategia, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues mira, una cosa que funciona, el hilo funciona perfectamente. A ver. No, pues dejaste la mitad allá adentro. Perfecto. Muchas gracias, Ariadna. Entonces vamos a poder empezar nuestro rodaje, pero se me había olvidado. ¿Quieren compartir conmigo algo que estoy cocinando? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces vamos a hacer una cosa. Tú vas a regresar a tu lugar, vas a recordar muy bien todo lo que yo conté, todo lo que tienes que hacer, porque dentro de poco vamos a empezar el rodaje. ¿Sí? ¿Seguro? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pero en la época de Teseo no existían precisamente casas, como las conocemos ahora, y mucho menos laberintos de cartón. Por cierto, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre una caja de cartón habitada y una caja de cartón ordinaria? ¿No? ¿O sí? ¿No? Pues una caja de cartón ordinaria es una caja que se utiliza para embalar objetos, para protegerlos en su traslado de la fábrica a la bodega, de la bodega a la casa, y que luego se puede utilizar para embalar otros objetos, como en una mudanza, por ejemplo. Eso sí lo sabían, ¿no? En el caso de una caja de cartón habitada, el que se muda es el que habita la caja. ¿Han visto esos grandes cartones colocados sobre el piso de los que sobresalen unos calcetines agujereados? Esas son cajas de cartón habitadas. Se ven sobre todo los días de mucho frío y sirven para embalar ya no objetos, como una caja de cartón ordinaria, sino gente. Gente que ya no posee el más pequeño objeto para trasladar y que por fuerza termina por tomarse a sí mismo como un objeto que se desplaza, incluso un objeto muy voluminoso.
Y como no hay nadie para persuadirles de lo contrario, siguen en ello y terminan embalándose. ¿Tú qué le dirías a tu papá o a tu tío? Sí, tú. A tu hermano, por ejemplo, a tu hermano. Si lo vieras en una caja de cartón así, le dirías, ¿algo anda mal? Sal de ahí, estás en el lugar del refrigerador. Sobre todo le dirías, te va a dar gripa, hace mucho frío. Eso le dirías a tu hermano, ¿no? Pero mi guión no termina con la muerte del Minotauro y a la salida del Teseo del laberinto. Porque resulta que Minos, para vengarse de la terrible traición de Dédalo, lo encierra en su propio laberinto, junto con su hijo. En la película que quiero contar, me gustaría poner también la historia de Ícaro, quien para escapar de su prisión laberinto huye por los cielos, utilizando unas alas que su padre Dédalo le fabricó. A mí también, una tarde de verano en la playa con mis hermanos, mi papá me fabricó un papalote. 2 juncos unidos en cruz por una cuerda formaban el marco para un rombo. Un pliego de papel de China tensado y fijado a la cuerda por sus bordes hacían las veces de tela. Un puñado de harina disuelto en un vaso de agua servían de engrudo. Y luego de una cuerda colgaban 5 o 6 moñitos dispuestos a intervalos regulares, anudados para formar la cola, hechos de ese papel que se utiliza para envolver las tortillas. Y al final, una cuerda más larga, fija por su punta al marco y enrollada en forma de ovillo alrededor de un palito de madera, hacían las veces de limón. Aunque la imagen del papalote en sí misma era bastante común para la época, recuerdo nuestra sorpresa al ver a mi papá, del que nunca habíamos sospechado mis hermanos y yo que tuviera la más mínima habilidad para los trabajos manuales, ponerse manos a la obra y sin dificultad alguna construirnos de manera artesanal un ingenio espacial. A partir de ese momento nada podría sorprendernos ya de su parte.
Y cuando vimos a mi papá elevarse del suelo jalado por su papalote, esperamos prudentemente mis hermanos y yo a que el viento tuviera bien dejarlo sobre la arena de la playa algunas horas más tarde, satisfecho de haber despertado en nosotros un sentimiento nuevo hacia él. Pero para mi película la historia de Ícaro es un poco corta, ya que en su entusiasmo por volar se acerca demasiado al sol y se quema las alas. ¿Se murió o no? Parece que sí. Pero bueno, para que se hagan una idea de los materiales que se utilizaban allá en esa época, en la época de nuestra historia, he mandado a traer especialmente, en barco, claro está, arena de Creta. La misma arena con la que los niños construyen castillos en la playa. Aquí está. ¿Ven este azul? Este azul, tan azul, es el que necesito para mi película. Un azul tan azul como el de las puertas y las ventanas de las casas de allá, que parecen salpicaduras del mar Egeo. Si tuviera un poco más de tiempo les contaría por qué ese pedacito del Mediterráneo se llama mar Egeo. El mar Mediterráneo. Yo vengo de allá. Vengo de un lugar en donde se come la arena, donde una ola absorbida por la tierra en un instante basta para que broten aquí y allá imperceptibles deseos de vida. Un vaso de agua absorbida por la sémola en las profundidades de la semilla y él aquí que ondula, que respira y que invita a conocer sus dunas. Vengo de un lugar donde se come la arena. Entonces, ¿quién le habrá dado esta forma tan armoniosa a sus colinas de arenas con curvas tan fascinantes? ¿Quién sino los dedos ágiles de las mujeres que las mañanas de fiesta revuelven incansablemente minúsculos granos en cestas de paja? ¿Y mi película? Ya vamos a empezar el rodaje, Javi. Pero espérame. Es que creo que mi agua está hirviendo. Por cierto, ayer leí en una revista científica que encontraron en un desierto de Palestina una semilla de dátil que databa de la época de Cristo. Plantaron la semilla. La regaron. Y la semilla creció. Al parecer, hoy no es más que un pequeño arbusto. ¿Pero se imaginan? A mí me gustaría estar ahí presente en el momento de la primera cosecha. Un dátil de 2000 años de antigüedad. Pero bueno, nosotros no vamos a esperar 2000 años, Javi. Por cierto, ¿tú cuántos años tienes? 8. Pues cuando yo tenía 8 o 9 años, lo que más me gustaba
era pasear sola por el bosque. En aquel entonces conocía la mayoría de los senderos y no tenía ninguna dificultad en encontrar el camino de regreso a mi casa. Aquella tarde, el aire invitaba a la despreocupación y me puse a vagabundear. A cada paso tenía que saltar un nuevo foso, subir una nueva pendiente o bajar una nueva cuesta. Entonces, de repente, pasó el tiempo. Se escuchaban ruidos extraños en el bosque. Poco a poco se empezó a hacer más oscuro. Y la oscuridad aumentaba a medida que la vegetación se hacía más y más espesa. Mientras avanzaba, se me hacía difícil no chocar con los troncos del bosque. Así que, obligada a rodear cada árbol, mi marcha se fue transformando en una especie de pisoteo laborioso. También ocurría que a cada paso chocaba contra un obstáculo infranqueable, una enorme roca o el tocón de un viejo roble. En aquel momento, sin duda alguna, estaba perdida, y bien perdida. Fue entonces cuando me pareció escuchar a pocos pasos una especie de gruñido. Me paré en seco, sondeé el suelo en busca de algo que me pudiera servir como arma. Apenas acababa de agarrar una especie de mazo cuando lo vi, enorme y amenazador. Su pelaje tupido y encrespado parecía luminiscente. Sus ojos porcinos estaban fijos en mí y parecían parpadear en la oscuridad. 2 largos colmillos de acero surgían de su mandíbula espumeante de baba amarillenta. De repente, levantando una nube de hojas y de tierra seca, la bestia embistió hacia mí. Apenas me dio tiempo de tomar el mazo. ¿Qué fue eso? Una falla eléctrica. Ay, es la segunda vez que pasa hoy, ¿eh? Perdón. Déjame ver si encuentro algo por aquí para poder continuar, ¿verdad? Una linterna, algo así. Ahorita sí que debe estar muy oscuro adentro del laberinto, ¿eh, Nader? Se necesitaría de mucho valor para entrar ahora. Ya está. Con esto podemos continuar. En otra época, antes de que ustedes nacieran, no existía la electricidad, y mucho menos las fallas de electricidad. Tampoco el cine. En aquel entonces, para contar las historias que yo inventaba, hacía teatro de sombras. A la luz de una vela, eso era suficiente. Por cierto, ¿ustedes saben a dónde se va la luz cuando hay una falla eléctrica? Y la luz del día cuando la noche cae. Y la noche cuando el día se levanta. ¿Será que la luz del día se diluye en la noche como el azúcar blanca dentro del café negro? ¿Que la noche se escurre por la cuneta al llegar el día? A mí me han dicho que es en los ojos de los gatos donde el día encuentra refugio de la noche que llega. Eso es 1000 veces verdad, ya que ellos ven la noche, los gatos, como pleno día. A mí me han dicho que durante el día la noche se camufla en nuestras sombras. Esto es 1000 veces verdad, a tal punto que cuando hace mucho sol, a la noche le resulta difícil acurrucarse. Y es por eso que parece que a veces nuestras sombras se desbordan. Mi teatro de sombras.
Me desperté todavía en el piso, empapada en sudor, con el mazo todavía en la mano. La luz de la luna le daba a la sombra de los árboles un aspecto inquietante. Ni rastros de jabalí a la vista. Solo un montículo de tierra y de hojas secas. Un golpe de frío me hizo tiritar. Me puse de pie y me di cuenta de que el suéter que pensaba que traía puesto había desaparecido. Miré más de cerca y me di cuenta que se había visto reducido a un inútil, miserable pedazo de manga que colgaba de mi muñeca. Más incongruente aún, el resto de la manga seguía unido a su hilo de lana. Y al tirar de él, me llevó a los últimos árboles que había rodeado antes de mi formidable encuentro. De esta manera, un hilo de mi suéter se había enganchado al comienzo de mi tortuoso paseo en una rama, y el suéter se había venido deshaciendo sin que yo me diera cuenta de su lento deshilachar. Entonces, enrollando el hilo como una pelota alrededor de mi muñeca, me puse a seguir en sentido contrario su sinuoso recorrido. Gracias a este guía inesperado, pude retomar sin ningún problema el punto de partida de mi expedición. Así vi el final del hilo y pude tomar el camino a mi casa. Eso sí, exhibiendo en la muñeca una enorme pelota de lana roja. Creo que esto ya está listo. ¿Quieren compartir conmigo estos granos inflados y azucarados al gusto? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Perfecto. Siempre he querido saber qué fue lo que le sirvieron a Teseo antes de entrar al laberinto. La historia no lo cuenta. Así que ante la duda, les preparé una de las pocas cosas que sé hacer. Mesfuf. Es una comida hecha con sémola, con cuscús, y se sirve en los días de fiesta. Fue mi mamá quien me enseñó a prepararlo. Mi mamá, ¿sabes? Junto con la receta, me enseñó también las palabras que se deben servir al momento, que se deben decir, perdón, al momento de servirlo. Y es que hoy en día nos hemos olvidado de la importancia de las palabras, sobre todo de las palabras mágicas. Y es por eso que a veces las cosas nos caen mal a la panza cuando comemos. Jade, ¿sigues queriendo ser el Teseo de mi película? ¿Sí? Entonces vas a tener que superar una prueba más. Probar mi mesfuf. Si vieran la cara que está poniendo, a ver, que te dan la cara todas las veces. Aquí a mi lado, ¿eh? ¿Sí lo vas a probar? ¿Se te antoja? Chispas de azúcar de cebada con una almendra pelada. Y al final de la flor del naranjo, algunas gotas doradas. A ver, repitan conmigo. Semillas de uva, y pecas, sobre una hermosa piel roja. Pecas y semillas, en el corazón de mi cuscús. El aroma penetrante de una rama de canela, de esas que perfuman los cuernos de gacela.
Chispas de azúcar de cebada. Con una almendra pelada. Y al final de la flor del naranjo. Algunas gotas doradas. Y listo. Muy bien, ¿eh? Están muy creativos. Listo, ya estamos listas. ¿Me ayudas a servir estos granos elásticos y vivos? Amasados normalmente con la punta de los dedos tatuados en henna. Una bandeja por fila y un tazón por invitado, ¿ok? ¿Si puedes con esta bandeja, tú solita? ¿Seguro? Perfecto. Yo tengo la duda de eso, si eso va a alcanzar, pero creo que vamos a servir un poco más. Podemos ir pasando los vasitos también luego los adultos, para que sea un poquito más ágil. Ya ver a ustedes cómo les parece el mesfuf. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Te gustó? No se vayan a comer la cucharita, ¿eh? Aquí hay otra charola que podemos ir pasando por atrás. Si alguien me ayuda. ¿Ayudas? Se queda por dentro. Creo que sí, vamos a necesitar. ¿Faltas? No. Que no te la comas. ¿Sabes? Sí, ¿de quién es? Muchas gracias, ya puedo regresar a tu. ¿Acá atrás tienen todos ya en esa fila? ¿Sí? Me queda uno. Perfecto, entonces voy a dejar este aquí, por si alguien quiere más al final. Pero tú ven para acá, Jared. Porque ya llegó el momento. ¿Te acuerdas de los dibujos que te enseñé y todo lo que te conté? A ver, pueden agarrar por ahí. ¿Quién agarra ese? ¿Quién quiere ese? ¿Uno? ¿Quién quiere este? Que no quede huerfanito. Eso. Pues entonces, querida Jared, ya llegó el momento de entrar en acción. Gracias. ¿Vale? Ok. ¿Te paso esta? En lo que ustedes terminan de disfrutar el mesfuf, yo le voy contando a Jade que vamos a empezar por hacer la escena de Teseo cuando entra al laberinto. Se encuentra con el Minotauro, lo enfrenta y sale feliz y victorioso. ¿Estás lista? Este niño trae 2 vasos. Es que le gustó demasiado, pero si no te preocupes, yo luego te doy otro a ti, ¿te parece? No, es que una era de mi primo y no le Ahí gustó. está, ¿ves? No hay ningún problema. Le encantó el mesfuf, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, ya no vamos a dilatarlo más, porque ya están ustedes comiendo, todos disfrutando, y tú te mueres de ganas por hacer la cena, ¿verdad? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces vamos a poder empezar nuestro rodaje. Vente para acá. Te voy a poner aquí para en esta cruz. Te voy a poner tu vestuario. ¿Te quito la diadema tantito? Eso. Ahora me la pasas. Tu casco. ¿Eres derecha o zurda? ¿Con qué mano quieres agarrar tu espada? Eso. Y tu escudo. Eso. A ver, una pose de héroe griego. Un héroe que está a punto de enfrentarse a una aventura muy importante, ¿verdad? Fíjate, vamos a hacer una prueba. Vas a mirar aquí en el lente. Eso es. Me voy a encuadrar. Eso. Ahí te tengo. Tú todo el tiempo, vale, todo el tiempo, ¿ok? Hacer todo lo que yo te voy a decir, todas las acciones, tú conmigo, ¿ok? Los demás
mamás te van a ver allá triunfando en la pantalla, pero tú tienes que estar aquí actuando frente a la pantalla. Ok, Teseo, ¿estás lista? ¿Sí? Perfecto. ¿Y ustedes están listos? Sí. Entonces vamos a hacer nuestra claqueta. Jade. ¿Así se escribe tu nombre? Perfecto. Jade como Teseo contra el Minotauro. Escena 1, toma 1. Luces, cámara, acción. Estás caminando. Caminas, eso. Caminas. Estás caminando, hace frío, miras a un lado, miras al otro, no sabes qué está pasando. En cualquier momento puede salir el monstruo, el Minotauro. Jade, tienes que tener mucho valor para esta misión. Sigues caminando, te detienes, miras abajo. ¡Es una calaca! ¡Patíala! Una calavera de un héroe anterior que trató de matar al Minotauro y no pudo. Tú sigues caminando, eso es. Cada vez más rápido. No te muevas en la cruz, haz un poquito para atrás. Eso. Cada vez más rápido, eso. Con una cara de tener mucho valor, eso. Eso, muy bien, Jade. Y empiezas a correr en tu lugar, en la cruz. Corres, corres, corres porque vas a matar al Minotauro. Ya estás decidido, Teseo. Sí, vas a acabar con él. Te detienes, miras a un lado, miras al otro, miras arriba, miras abajo. ¿Dónde estará el Minotauro? Te secas el sudor de la frente y sigues corriendo. Corre, corre, sin moverte de tu lugar, eso. Corre, corre, corre porque pronto va a salir el Minotauro. Y tú eres el gran Teseo que va a acabar con él. Sí, sigues corriendo, volteas. En cualquier momento, de cualquier lado, de cualquier pasillo puedes salir. Te detienes. Escuchas con atención, porque parece que ahí está, frente a ti, el Minotauro. Y entonces, ¡ay, Dios, qué miedo! Te lo quedas viendo en los ojos, Jade, al Minotauro, sí. Sus ojos asesinos te miran y te gruñen. ¡Eso es, Jade! Y él te queda viendo otra vez. Te mira y te dice, porque tú eres Teseo. Sí, soy Teseo, voy a acabar contigo. Y entonces, agarra la espada y lucha con él. Lucha con él. Eso, Jade. Eso, luchas. Con mucha fuerza. Le das por la izquierda, le das por la derecha. Tratas de buscarse el punto débil. Te detienes un momento, te secas el sudor. Dios mío, ¿qué difícil es esto? Tiras el escudo. Y agarras la espada con las dos manos y tratas de hundirla en su pecho. ¡Húndela! ¡Húndela, Jade! ¡Húndela! 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 ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! Dice el Minotauro. ¡Me matan! ¡Suelta la espada! ¡Lo mataste! ¡Terminaste con el Minotauro! ¡Eso! ¡Celebra! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jade! A ver, vamos a quitarte tu armamento. ¿Estás cansada? ¿No? Puedes echarte otro laberinto y otro Minotauro fácilmente, ¿verdad? Muy bien. ¡Wow! ¿Vieron? ¿Vieron la película? Bueno, a quienes no ven es a nosotros porque no tenemos luz. Gracias. Gracias a la magia del cine y al talento de nuestra actriz fue posible el encuentro entre Teseo y el Minotauro. Y ahora vas a poder recorrer el laberinto porque ya no está la bestia que lo habitaba. Esta vez hasta el final, ¿eh? Lo mejor de todo es que vas a ser la guía de todos los pequeños que quieran acompañar. Espérame. Recuerda que el pasadizo es estrecho y los techos son bajitos, ¿eh? Así que tienes que tener mucho cuidado. Uno nunca sabe, un Minotauro puede esconder otro Minotauro. A ustedes, papás y mamás, les pedimos que por favor nos ayuden a organizar este tránsito a un mundo de tinieblas. Y bueno, que se animen a ver quién quiere también recorrer este laberinto. De mi parte, es todo. Recuerden que lo único que hice fue construir para ustedes este laberinto de cartón. Gracias. ¿Gustan pasar también incluso algún adulto para acompañar a los niños? No sé. ¿Tienes miedo? Igual me quedo atorado, ¿verdad?
No, ya no hay minotauro, ¿verdad? Ya no hay, Andrea. Ven a jugar, ven a disfrutar. Pero vamos a esperar. Gente, que se lo aventó. Ya, hija. Te tardaste. Muchas gracias a ustedes. Te tardaste. Gracias por venir.